Tito capítulo 3. Leeré los primeros versículos solo para recordar. Pablo le está diciendo a Tito, que es la persona que ha dejado encargada allí en Creta para arreglar algunos asuntos que allí tenían que solucionarse para preservar no solo la sana doctrina, sino el comportamiento de los que se decían ser creyentes en Creta. Les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por favor, no deje escapar toda buena obra. Lo que está hablando en este caso específico es ser buenos ciudadanos y servir a la comunidad en el lugar que estés ocupando dentro del engranaje civil de la ciudad, del barrio, del país donde estés. Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Qué solidaridad la del apóstol, meterse en ese nosotros y meterse en ese éramos, recordando siempre de dónde salimos, de la antigua naturaleza caída, de Adán, nacida bajo pecado para cometer pecados. Y hace un recuento de algunas de esas obras de la carne: rebeldes, extraviados, concupiscencias, esclavos de ellas y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces hace como si sacara una gran lámpara, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, mostrándonos que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen ese gran amor por la humanidad, que deciden: salvemos a esta gente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, recordemos ahí ágape, su amor para con la humanidad. Es el mismo 3:16, pero en otras palabras. Juan era más poeta en el 3:16 de su evangelio, Pablo es más catedrático en este 4b de Tito, en su tercer capítulo. Y su amor para con los hombres nos salvó. Miren que aquí el tiempo de la conjugación cambia, porque allá dice: para todo aquel que en él crea, no sé qué, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, aún no había llegado a la cruz para culminar esa faceta de lo que implicaba venir acá. Aquí ya Pablo dice: nos salvó. Entonces la humanidad, para tener que ser salva, tiene que referirse a ese hecho ya histórico en los anales de la humanidad, que fue la cruz del Calvario, donde su sangre preciosa fue precisamente la que inició este nuevo pacto. Nos salvó. No por obras de justicia, como decía el antiguo pacto. Miren qué difícil es avanzar, porque quiere uno quedarse ahí, pero necesitamos avanzar hacia los siguientes versículos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Todo parte por la convicción que el Espíritu Santo nos trae. El avance en esta vida también es por obra del Espíritu Santo, y su plenitud es también por obra del Espíritu Santo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, muertos al pecado, resucitados a una nueva vida. Fuimos sepultamos a Adán con todas sus consecuencias, ahora resucitamos en Cristo con todas sus expectativas de vida nueva. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, siempre ha sido tratado como lo que es, una persona, y siempre ha sido tratado como lo que es, Dios. No es un humito, no es una palomita, no es una piel erizada, es el Espíritu Santo como persona. Este Espíritu Santo, Pablo dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces mire que aquí, en estos cortos versículos, ya nos ha hablado de Dios nuestro Salvador como Padre, ha incluido al Espíritu Santo como Dios, que participa en esa obra salvífica, y ha incluido desde luego al Señor Jesucristo, que es quien representa
toda esa obra en su plenitud, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, es después de haber sido salvos, por haber creído en esa justificación que nos ha sido dada en Cristo, ahora sí, viniésemos... esperen, ¿qué pasó acá? Algo pasa. No sé qué pasó. El cual derramó en nosotros por poquiticos. ¿Qué dice? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, recuerden el versículo, el 3:16, el romántico de Juan, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado ¿a quién? Unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿no qué? No se pierda, hasta ahí la salvación, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, nuestra proyección hacia la eternidad. Mírenla aquí otra vez. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está por todos lados. Está por todos lados. Refrendando que esto no se está inventando, él dice, palabra fiel es esta. Lo que acaba de decir, esos versículos anteriores, del 1 al 8, también todo el capítulo, todas sus cartas, nosotros ya nos podemos dar ese lujo de decir, qué tremendo, tuvimos acceso a todas las cartas del apóstol Pablo, están en todas las versiones y en todos los medios. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. El cerebro, la mente del creyente, no está dada para ser volátil y andar de pensamiento en pensamiento, sino que es interesante que la misma Escritura nos define en qué debemos pensar. ¿Cómo es que dijimos? No pajareando tanto, no ir tanto de rama en rama, porque a veces queremos traer nuestros pensamientos, que son todos dispersos a veces, y conjugarlos con lo certero que es y lo firme que es lo que está expresado en la palabra de Dios, como si fuera poco. Entonces Pablo dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hay un motivo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Entonces, aquí buenas obras no está referido, hay que hacerlo, Santiago lo dice, que tenemos que hacer buenas obras, pero no está referido a llevar mercados, ¿sí? Ni a manejarnos bonito, sino que las buenas obras es entender cuáles son las buenas obras que en Cristo Jesús nos han sido dejadas para hacer, para apreciar y para creer en ellas. Entre otras cosas, lo que acaba de decir, para que los que creen en Dios, nuevamente incluyente y excluyente, esto es para los que creen en Dios conforme a lo que la Escritura dice, no diciendo todas las cosas son Dios, o todos los caminos llevan a Dios, o el Dios de aquel es el mismo Dios mío que es un todo. No, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, mi vida actual debe ser referida al resultado de haber sido redimido por la fe que tuve en el sacrificio perfecto que en Cristo Jesús ha sido dado a la humanidad para reconciliarla con el Dios Padre. Son un resultado de mi nueva naturaleza, no un esfuerzo que hago para llegar a esa nueva naturaleza. ¿Me hice entender ahí? Es vital. Parece una bobadita, pero es completamente diferente a cualquier otro pensamiento. Entonces dice Pablo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres como humanidad. A partir de este momento, que es donde empieza ahora, es lo que nos compete en esta clase, yo debo empezar a ser selectivo no solamente en lo que ocupo mi mente y mis pensamientos, sino en los temas que toco. Los temas que toco son importantes. El creyente no es una especie de caneca de reciclaje en donde toda la gente viene a echar lo que le parece. No, el creyente ya está como hijo o hija de Dios en una posición en la cual puede definir en qué conversaciones y en qué temas ocupo mi mente para desarrollarme en esas buenas obras que me acaba de decir el apóstol. En este caso, el llamado de atención viene sobre Tito, que es el que está al frente, pero indudablemente es sobre toda la congregación. Específicamente a Tito le dice, usted no debe ser un líder
que ande chapuceando todos los temas. Mira lo que le dice: evita las cuestiones necias, sin sentido, que no llevan a ninguna parte. Hay conversaciones que a mí Pablo me acaba de definir por el Espíritu Santo que debo desarrollarme en las cosas que son para vida eterna, no en las que son temporales y que no tienen ninguna edificación para esa vida eterna. Yo debo ocupar esta vida temporal en la cual todavía habito en la madurez de lo eterno realmente que me ha sido dado, porque a eso he sido llamado a heredar, la vida eterna. Pero evita las cuestiones necias y me las define. Porque yo puedo quedarme ahí donde el apóstol hubiese dejado el asunto hasta ese punto. Entonces me tengo que ver, ¿qué será necio para el apóstol? Bueno, busquemos en el Larus necio y ahí saca. No, él dice específicamente que genealogías, el asunto de las falsas doctrinas en Creta, como en muchas de las otras congregaciones, provenían de situaciones judaicas, de tradiciones que los judíos traían. Para el judío era muy importante la genealogía. ¿De dónde viene? Que mi papá, que mi tatara, y de acuerdo con eso vivían una serie de, vivían su relación supuestamente con Dios de acuerdo con su genealogía. Pensemos, por ejemplo, el que había nacido bajo la tribu de Leví tenía una visión muy diferente como tribu a la que podía tener Judá como tribu. Entonces, para ellos era muy importante saber de cuál tribu y cuáles eran sus ancestros. Pablo ahora me dice, no se metan en esas cuestiones de que usted perteneció, y se lo está diciendo a los cretenses. Es que el asunto en Creta era una congregación plantada entre gentiles, pero a la cual pudieran acudir también judíos creyentes en Cristo Jesús. Porque recuerden que en Efesios ya nos dijo que de los dos pueblos había hecho uno solo, derribando la pared o el muro que había de división. Sin embargo, como lo podemos ver en la carta a los Gálatas, esta corriente de las tradiciones judías era muy tenaz. En Marcos capítulo 7 usted va a encontrar una aseveración que uno cuando la lee dice, creíble que esto lo haya dicho el Señor Jesús, porque Él dijo, bien invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones humanas, dando a entender que una tradición humana yo tengo que quitarla de lado para poder darle cabida a la palabra de Dios. Si yo quiero darle gusto a las dos cosas, me entorpece eso. Es más fácil sale de plano la palabra de Dios por seguir tradiciones de hombres. Entonces dice, y genealogías, eso es una cosa necia. Contenciones, aquí está hablando de disputas con respecto a ideas. Ahora que iniciemos la segunda carta a los Corintios los viernes, vamos a encontrar en el capítulo 10 que dice que debemos llevar cautivo, debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, cautivo en obediencia a Cristo, castigando toda altivez, está refiriendo a argumentos. Entonces, hay un dicho por ahí que la mente es la loca de la casa. Y ciertamente, si uno no tiene bien definido en qué va a ubicar su mente, va a estar contenciones y discusiones. Mire cómo Pablo circunscribe, ¿acerca de qué? De la ley. Si usted y yo leemos nuevamente el primer capítulo de Primera de Timoteo, creo que del versículo 9 al 11, esta gente que venía de entre los judíos tenía en alta estima la ley de Moisés, indudablemente. Pablo no está diciendo o desestimando la ley de Moisés. Por el contrario, Pablo dice, la ley es buena si se usa correctamente. En otra parte dice, algunos se creen doctores de la ley, pero realmente no saben nada de ella, ni para qué servía, porque la usaban como un camino para salvación y la ley no fue dada para salvarnos a través de ella. La usaban para excluir a los gentiles de la paternidad de Dios, y resulta que la ley no fue dada para eso. La ley fue dada precisamente para mostrarnos lo pecaminoso que era el pecado. Bien, entonces dice, evite cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Y uno dice, ¿pero por qué? Si la ley es buena, nadie está diciendo que era mala. Pero resulta que esas genealogías, esas discusiones, esas contenciones
son vanas y sin provecho. Es decir, no tienen nada que entregarnos para la eternidad que hemos sido llamados a heredar. ¿Y qué sí genera? Además de no llevar a ningún lado, porque siempre terminan mal, siempre terminan peleando, siempre terminan discutiendo, avanza y dice: al hombre que cause divisiones. Nosotros tenemos que ser muy educados y dóciles con lo que la palabra nos dice. Nosotros no podemos inventarnos acá el origen de las divisiones apartándonos de lo que hemos venido leyendo, porque estas divisiones a las cuales él está hablando son doctrinales. ¿Sí? Aquí no está hablando de la persona que cogió y peleó, pero siguió creyendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien en cuanto a la sana doctrina. No pudieron vivir más juntos como le ocurrió a Pablo y a Bernabé en Hechos de los Apóstoles, que cada uno tuvo que arrancar por su lado. ¿Pudieron haber arreglado eso? Sí, tal vez. Pero en ese caso, aquí es distinto a este asunto acá, porque mira lo que dice: al hombre que cause divisiones, es decir, al que sostiene una falsa doctrina. Hombre aquí no es solamente el masculino, el que sostiene una falsa doctrina. La persona que sostiene una falsa doctrina, como a propósito, las falsas doctrinas son ¿de qué origen? Demoníaco, muy bien. Por lo tanto, cuando yo hablo influido por una doctrina demoníaca, ¿estoy lleno de ese demonio o poseído por ese demonio? Mire cómo cambian los términos. La Biblia me dice que yo estoy lleno del Espíritu Santo o poseído por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Está hablando de un carácter sereno. Volvamos al punto que Pablo le está diciendo esto a Tito, que es el líder, el que pusieron allá, no a ensayar, sino que lo pusieron ahí porque ya había sido ensayado. Bien, entonces, el hombre que causa divisiones, o la persona que causa divisiones, como no está llena del Espíritu Santo, sino que es una persona posesa, porque de una idea demoníaca o de un espíritu demoníaco, entonces no obra bajo la influencia del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si está lleno de lo que no es el Espíritu Santo, está orando en las obras de la carne, perdónenme la redundancia. Por lo tanto, tiene que ser una persona ruidosa, que tiene que empezar a alzar la voz para que la demás gente calle y como que tema la cosa. Se cree sabio en su propia opinión. Ahí no estamos hablando que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14, que cuando alguien tenga una revelación y otro la tenga, entonces ese se calle y el otro se levante a hablarla. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que la persona que está influenciada por una falsa doctrina y la propaga, se vuelve ruidosa y además es sabia en su propia opinión y comienza a fomentar sectas, o sea, divisiones. Estamos hablando a nivel doctrinal. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Es importante que recordemos que 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, son conocidas como cartas dirigidas a líderes. Entonces, cuando está hablando de esto, está hablando de problemas tremendos a nivel de liderazgo. Entonces, eso no quiere decir que si alguien se levanta con una falsa doctrina, que ya nos dijo que es genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, que aplican mal la palabra de Dios, estas personas no pueda ponerles un tate quieto. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de aquel hermano o hermana al que hay que restaurar porque cayó en un pecado de carácter. Aquí estamos hablando de una persona que a nivel de liderazgo se fue por una autopista llamada divisiones sectarias y de doctrina, que ahí sí me está poniendo en peligro es a todo la grey que Dios me ha mandado a custodiar. Me les está dando veneno. Entonces dice, al hombre que cause divisiones, y miren el proceso, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchelo. ¡Ay, qué falta de amor! Pero si hay que pararlo hasta que... No. Aquí hay un proverbio por allá que dice, echa al chismoso y cesará la contienda. Imagínate. En vez de yo... Y se acaban los problemas. Aquí también, echa al de la división y se acaba la división. Entonces dice,
después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquí está muy poético, pero lo que quiere decir Pablo ahí es, rompe con él. No se siga exponiendo a esa influencia demoníaca que viene alimentando las obras de la carne para dividir el cuerpo de Cristo. Juan, que es el apóstol llamado del amor, si usted no lee todo el... Mire que a uno cuando solo leía por partecitas el Nuevo Testamento, la gente le decía a uno que comenzara a leer el Nuevo Testamento, ¿por dónde? Que por el Evangelio de Juan, ¿cierto? Porque es muy, muy bonito. Pero el mismo Juan que escribió el Evangelio, es el mismo Juan que escribe la primera, la segunda y la tercera carta, y en una de sus cartas dice, a esa gente ni la reciban en la casa, para que no participen de esas situaciones. Rompe con él, porque esa persona siempre va a decir, yo estoy en lo cierto, y los demás están equivocados. Está bajo un espíritu de error. Pedro lo llama espíritu de error. Espíritu de error. Me llamó mucho la atención esta frase de un señor de apellido Barclay. Escuche lo que dice: la verdadera fe no divide a los hombres, los une. La verdadera fe une a la gente, no la divide. Bueno, con respecto a esa persona que no dice un nombre específico, porque hay personas que dividen desafortunadamente durante todas las generaciones de la Iglesia del Señor, dice, después de una y otra demostración, deséchala, dice el por qué, sabiendo que el tal se ha pervertido. Miren que esta perversión no es que el hermano empezó a ir a esa cantina todos los días. No, se pervertió embriagándose de la doctrina falsa esa que está siguiendo. Sabiendo que el tal se ha pervertido, ha hecho de sus propias opiniones, porque entre otras cosas comienzan un diálogo con ellos mismos, y que se supone que Dios les está hablando. Todo lo que Pablo ha dicho hasta acá está basado en las sagradas ¿qué? Escrituras, no fue una invención de Pablo. Y la revelación que usted y yo tenemos dada por el Espíritu Santo a través de Pablo en todo el Nuevo Testamento, en nada riñe con las escrituras del Antiguo Testamento. Todo está debidamente sustentado. Con razón dijo en una de las cartas, no penséis más allá de lo que está escrito. Entonces, sabiendo que el tal se ha pervertido, al hacer de sus propias opiniones sus normas, él mismo, sin decirlo, se ha autoproclamado Dios. No solamente es el emisor de lo que está diciendo, sino que se hace receptor de eso y quiere que la gente corra detrás de él. Y lo llama de una manera clara, y peca. No solamente se ha pervertido, sino que peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Más específico. Se envaneció. ¿Y cómo describe eso con O? Orgullo. Entonces dice que... ¿Cómo está? Una cosa así. Serios. Y peca. Eso es un pecado. O sea, una división sobre esas bases es un pecado. Y yo no quiero pecar de alarmista, pero si la sana doctrina es inspirada por el Espíritu Santo, y yo me levanto enseñando una falsa doctrina que es inspirada por demonios, 1 Timoteo 4, de 1 en adelante dice, algunos siguiendo doctrinas de demonios prohibirán tales cosas, ¿sí? Yo estoy entonces entrando en un pecado que se llama ¿cómo? ¿Cómo? ¿Blasfemia contra quién? ¿Sí o no? Si la sana doctrina es del Espíritu Santo y la falsa doctrina es demoníaca, y yo me paro frente a la sana doctrina que me está dando el Espíritu Santo y está dando el Espíritu Santo, y me pongo al frente y digo, no es por aquí, estoy en una situación muy delicada, porque dice, y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuál es ese pecado? El orgullo, que lo condena a uno mismo. Recuerden que 1 Timoteo capítulo 3, en donde habla de los requisitos para ser un obispo, dice que la persona que anhele obispado buena obra desea, pero no debe ser un neófito en cuanto a las Sagradas Escrituras, no sea que envaneciéndose, enorgulleciéndose, caiga en la misma condenación que ¿quién? Que el diablo, que fue el que estando allá, pensemos que fue en el tercer cielo, él llega y se mira y dice, pero tan hermoso yo, y ve sus riquezas y lo que administra dice, pero tan rico yo.
y ve la sabiduría de la que había sido dotado y dice, pero tan sabio yo. Y de pronto miró para el frente y vio ya a Dios y dice, pues, no tenemos con mucha diferencia. Ahí en ese momento empezó su pecado ¿de qué? De orgullo. Y el orgullo fue lo que lo envaneció y lo cegó. Entonces dice, y peca y está condenado por su propio juicio. El propio juicio es haciéndome yo juez de mí mismo y no dejando que sea un lineamiento superior venido de Dios el que me enrute. El que me enrute. Y peca y está condenado por su propio juicio. Cambia como de panorama, pero Pablo por lo general termina sus cartas de esta manera. Cuando envíe a ti, le está hablando a Tito, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, recuerden que era una carta, porque allí he determinado pasar el invierno. Casi que le está dando a Tito la idea de que si él tiene que venir a él, a Pablo, es porque va a dejar a alguien al cuidado de la comisión que le dio al principio de la carta a Tito. Y en este caso deja la posibilidad de que sea Artemas o Tíquico. Entonces, Tito no era el único líder preparado por el Espíritu Santo a través del ministerio del apóstol para hacerle frente al pastoreo de una congregación para mantenerla libre de falsas doctrinas. Seguramente Tito le era necesario para otra situación. También habla de otra personita que es Zenas, intérprete de la ley, y Apolos. Ya sabemos que el evangelista de Corinto, que vimos en Hechos de los Apóstoles, ahora estamos viendo en Primera de Corintios, le dice a Tito con respecto a esos dos, a ese Zenas y a Apolos, encamíneles con solicitud. Ahí no es que ayúdeles a coger el bus, ahí les está diciendo es, además de ayudarles a coger el bus, les da con que cojan el bus. Y mientras están ahí esperándolo, les da su manutención, porque aquí está hablando a un obrero que entiende que esta es una obra en la cual hay que trabajar en equipo. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de manera que nada les falte. Entonces, como Zenas, además de desayunar y almorzar, también cena, ¿va? ¿Sí o no? A eso se está refiriendo. Me le da comidita, y me le da ropita, y me le da con que siga el camino, para que nada les falte. Y aprendan, no solamente la obligación era de Tito, sino que la congregación como tal, este es un principio que llama el principio de la hospitalidad, y aprendan también los nuestros, cuando habla de nuestros, estamos hablando de la familia de Dios, a ocuparse en buenas obras. Ya es más específico, mire que aquí se está hablando de partir pan, comida, abrigo, finanzas, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, aquí está hablando de que la hospitalidad se aprende, uno aprende a ser hospitalario. Hay gente que de suyo, aún sin hacer de nuevo, es muy querida, ¿han visto? Como si de siempre. Los creyentes que no tenemos eso desarrollado, lo tenemos que desarrollar. Estas cosas se aprenden, a ser cortés, a ser deferente, a compartir, porque como si no renovamos la mente o si la renovamos mal, vamos a seguir caminando sobre las mismas obras de egoísmo que practicábamos antes a pesar de haber nacido de nuevo. Entonces, los hermanos en Creta necesitaban desarrollar esto específicamente. Y no solamente les dice a los de Creta, ustedes son de Dios, ustedes caminan con Dios, sino que, ojo, hay más gente haciendo lo mismo en otras partes. Y por eso les dice, todos los que están conmigo, Pablo no estaba en ese momento en Creta, te saludan, le dice a Tito. Y saluda a los que nos aman, ¿en qué? En la fe. Aquí está hablando del amor ágape, el amor egoísta ese caído de las obras de la carne, no sirve. Mi relación con aquellos que han nacido de nuevo y aún con los que no han nacido es de acuerdo con el amor que yo he recibido y que en mi nueva naturaleza puedo entregar sin ningún pero, el ágape. Entonces,
Pablo también es específico y les habla de amor a los de la familia de la fe. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia, ya sabemos qué significa porque lo hemos visto en otras cartas, sea con todos vosotros. Amén. Entonces, con esto, por lo menos por esta lectura, hemos hablado de lo que el Espíritu Santo, por lo menos hasta ahora, nos ha mostrado, de la palabra abierta por la revelación, de lo que la carta que llamamos Tito quiere entregarnos con tanta vigencia aún en la actualidad. Padre, te doy gracias por este momento tan especial en que nos has permitido compartir. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.